Muy buen día, chicos. Bienvenidos nuevamente. Vamos a empezar esta segunda sesión del día. Creo que sí se han conectado un poquito menos. Obviamente, pues ya sabemos las cuestiones de las inclemencias del tiempo y pues obviamente ha afectado más a la parte norte de nuestro estado. Aiton, ¿cómo andas por allá, Profe, Aiton? Mándeme. profe, no, Dime. no, no tomé la primera clase porque se fue la luz Sí, y sí, yo, sí. y yo dije, se Te fue la escucho, te luz, profe, escucho, te escucho. en mi casa, Ok, correcto, se fue Aiton. la luz en mi casa y pues, y dije, mangos, una clase y estaba desesperado y asustado No, y no te estaba preocupes. haciendo frío y ayer también estaba haciendo y ayer se puso más feo, cayó hielitos, agua nieve, Ok, allá por Reynosa, Aiton. sí, Ok. ajá, Sí, no te preocupes, sí, no, sí, no, sí, no. profe. Obviamente estamos conscientes de la situación en ese aspecto. Sabemos Vamos a -2 grados en mi hogar. -2, correcto. Acá andamos como en 6 grados con sensación térmica de 2, entre 2 y 3 grados también. ¡Ah! Entonces, sí, no se preocupen, chicos, en ese aspecto. Estamos conscientes de la situación. Los que se puedan conectar, pues bienvenidos. Y los que no, en su debido momento, pues ya podrán ver las clases, obviamente, en el video una vez que se les comparta. Y al miércoles, como quiera, esperemos que mejore esta situación y ya nos ponemos de acuerdo cómo le hacemos para. Tampoco, la situación aquí no es afectarlos, aquí es apoyarlos también. Así es que no se preocupen por esa situación. Los que puedan conectarse, enviar su nombre, pues obviamente pues conéctense, aunque sea, calculen ustedes, administren su cuestión algunos están obviamente por datos, me han estado comunicando, nada más calculen, administren en esa cuestión también, chicos. Ya ahorita es la segunda, nada más les comparto y ya obviamente una vez que se restaura la energía en sus debidos municipios, pues obviamente ya podrán ver los videos sin ninguna injerencia en ese aspecto. Como quiera, les digo, terminando, les voy a poner un mensaje en Classroom, obviamente para considerar esa situación y que obviamente no les afecte y no se preocupen también. Ok, entonces, ¿alguna duda, alguna pregunta con lo que hemos estado conversando? ¿No hay dudas en esa cuestión? Giancarlo, creo que estuviste ahorita en la pasada sesión. Alex, Arellano, ¿dudas? No, Ok, correcto, Arellano, muchas No, gracias. profe, ahorita solo puedo escuchar y ya. Ok, perfecto. Ok, correcto. Sí, más que nada, le decía, por las cuestiones del clima está habiendo fallas técnicas. Ahí, pues obviamente no está en nuestras manos hacer absolutamente nada, esperar simplemente que pase esta cuestión. Pues obviamente por la cuestión del frío, sí está habiendo algunas inconsistencias en suministro de energía eléctrica, más que nada, a lo mejor también en la cuestión de la red, del Wi-Fi, pues también va a afectar en esa cuestión. Ok, estábamos comentando, obviamente, la cuestión de las fuentes, en cuestión si son fuentes formales, fuentes reales, obviamente fuentes históricas. Les voy a compartir pantalla nuevamente, chicos, y hay una cuestión muy específica en esto también, porque obviamente el derecho internacional público regula la cuestión de las fronteras, y estaba leyendo también una información en cuanto a la frontera sur, obviamente que tenemos con Centroamérica. Estaba leyendo más que nada una cuestión que es importante directamente con la frontera que tenemos con Guatemala, obviamente por muchas veces, no es de este año ni el año pasado, es aproximadamente hace 3 años, la cuestión el desbordamiento de los ríos también. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Eh, Se adjudicó, digamos que pues, el río ese, hagan de cuenta que es como si fuera el río Bravo con Estados Unidos, que es la frontera, es la cuestión de la división natural, obviamente. Entonces es
la cuestión que marca la división natural, igualmente con la cuestión de Guatemala también tenemos una división, exactamente, entonces creció el río y obviamente le benefició más a Guatemala que a nosotros. Es una parte que se adjudicó automáticamente Guatemala. ¿Por qué? Porque en lugar de, obviamente, de hacer un acuerdo en cuestión de territorio, marcar dónde, obviamente, dónde empieza el río, dónde termina, por la cuestión que nos puede llegar a afectar en su momento que se desborde el río, que crezca el río, puede abarcar tanto para un lado como para el otro la cuestión de territorio. Pues eso pasó con México. Se perdieron, obviamente los campesinos estuvieron viendo que pues les hacían falta pues metros en este aspecto de su terreno, de su territorio, de sus cosechas. Entonces, pues por la misma creciente del río, pues inundó, y en esa cuestión, una vez que bajó el nivel, el cauce cambió, pero cambió, obviamente, agregando más terreno a la parte de Guatemala. Entonces, esa es de las cuestiones que no se entiende por qué cuando se hicieron, a lo mejor en un principio, pues obviamente no había cómo marcar, cómo deslindar esa cuestión de la situación geográfica, pero pues hoy en día sí, pues con tanta tecnología que tenemos, obviamente se puede poner algún tipo de barrera, alguna demarcación donde diga este es el límite tanto de tu país como de mi país. En este caso, pues no afecta si en determinados momentos aumenta el nivel causal del río y no come tierra de un lado o del otro en ese aspecto, y sí se adjudicó automáticamente, movió la fluidez del río, en este caso el causal del río, y obviamente le restó territorio a México y se lo adjudicó automáticamente pues Guatemala en esa cuestión. Pues hay que cuidar mucho ese tipo de detalles también, como se los mencioné anteriormente, que pues obviamente el río Bravo es frontera natural con Estados Unidos y que Estados Unidos está prohibiendo, ya lo decretó así, que utilicemos el agua, obviamente para cuestiones de riego, otro tipo de cuestiones que se puedan presentar. Ellos sí lo utilizan para el riego en sus territorios, pero a nosotros nos están prohibiendo esa situación. Entonces, México debe checar ese tema, muchas veces lo hace, no lo lleva a tribunales internacionales por la cuestión de diplomacia. Entonces, esa cuestión, pues obviamente nada más estableció Estados Unidos que se iban a ocupar las aguas del río Bravo única y exclusivamente si padecíamos hambruna o si estaban en peligro las cosechas del lado mexicano, únicamente. Para otra cuestión, agua potable, riego, otras situaciones, no se puede utilizar la cuestión del río. Y va en reciprocidad con la cuestión de que les comenté anteriormente que el agua obviamente ya se está negociando para que tenga un valor comercial, para que el agua cotice en bolsa y pues en determinado momento muchas veces ¿qué es lo que va a pasar? Pues el agua natural sabemos que es una cierta proporción en nuestro planeta, pues obviamente en determinada situación, pues el agua es el que va a marcar muchas veces la economía de los países en determinadas situaciones. Lo veíamos a lo mejor muy lejos, decíamos, no, pues agua, ok, hay abundante en esa cuestión, pero no, de hecho ya se va a hacer realidad, ya se está en negociaciones internacionales entre los países para la cuestión que el agua ya tenga un precio comercial, más que nada que cotice en bolsa, como cotiza el oro, como cotiza la plata, como cotiza el petróleo. Entonces, pues el agua ya en determinado momento ya va a estar considerado un punto para marcar la economía de cada uno de los países. Entonces vamos a continuar, chicos. Vamos a checar la cuestión de los estatutos de la Corte Internacional de Justicia, o sea, cómo se aplica esta situación. De acuerdo al artículo 38, nos dice que el tribunal aplica en la cuestión de convenios internacionales, generales o especiales, que establecen reglas reconocidas expresamente por los estados litigantes. Dice, la costumbre internacional también nos sirve como prueba, por eso es una de las fuentes del derecho internacional público, y nos sirve como prueba de una práctica aceptada como una misma norma jurídica. Dice, los principios generales de derecho
también son reconocidos por las naciones civilizadas. Ya vimos también los principios generales de derecho. Vamos a ver otros principios más adelante también. Recuerden que esta es la tercera semana, nos falta una semana más para cerrar el módulo. En esta semana cumplimos en este lunes y miércoles, obviamente es la tercera semana de este módulo, nos faltaría una más para terminar y obviamente cerrar evaluaciones. Entonces vamos a ver algunos otros principios también muy detalladamente. Obviamente que las naciones civilizadas reconocen en determinado momento para una cuestión de estatutos en la Corte Internacional. También veíamos la cuestión de la jurisprudencia y la doctrina de los publicistas, en este caso pues más clasificados o más empapados en el tema como medio auxiliar para establecer reglas de derecho. Sabemos de antemano que no se puede estipular, no se puede anteponer una regla, en este caso, nada más porque una persona lo decida. Obviamente se tiene un proceso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Igual que como pasa, por ejemplo, en México, se da una iniciativa de ley y obviamente se somete tanto a la Cámara de Diputados como a la Cámara de Senadores y obviamente se les hace si es aplicable o realmente si se lleva a consideración, pues obviamente se les hacen las adecuaciones necesarias y pues obviamente pues se promulga en determinado momento esa regla, esa ley y ya se da a conocer, se publica en el Diario Oficial de la Federación y ya pues obviamente queda como una regla establecida a nivel nacional. Igual en las cortes internacionales, por eso tenemos fuentes donde va a emanar, donde sacan la información obviamente para establecer en determinado momento pues una ley y obviamente aquí lo vemos, los convenios, las costumbres, los principios, la jurisprudencia de los demás países, pues nos sirven en determinado momento para establecer leyes a nivel internacional. Entonces, eso es lo que marca el artículo 38 de la Corte Internacional de Justicia. Tenemos los tratados, pues obviamente siempre hemos visto en esta cuestión que es la fuente más importante del derecho internacional público en cuestión de los tratados, obviamente de ellos, obra el concedimiento de los estados intervinientes en su carácter de partes contratantes y tienen la virtud de concretar con precisión y claridad por escrito, obviamente, toda la cuestión de las normas jurídicas internacionales que vinculan a los estados celebrantes, obviamente todas las normas que se apliquen, en este caso, que se atribuyen de acuerdo al tratado internacional que están firmando. Dice, está reconocida esta cuestión de los tratados en el preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas, la relevancia de los tratados internacionales cuando se asevera la decisión de los pueblos tendiente a crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto de las obligaciones emanadas de los tratados y de fuentes del derecho internacional. Dice, el tratado internacional es una especie del género acto jurídico, es una doble o múltiple manifestación de voluntades de sujetos de la comunidad internacional con la intención lícita de crear, modificar, extinguir, transmitir, conservar, aclarar, respetar, constatar, certificar y detallar derechos y obligaciones. Obviamente, toda esta cuestión va encaminada a que se lleve con buen fin las normas, los reglamentos de dichos tratados, en qué términos se están firmando también, en qué acuerdos están llegando, siempre buscando la soberanía, protegiendo la soberanía de cada uno de los países y pues obviamente buscando los intereses de los países que estén firmando dicho tratado, no beneficiando ni a uno ni a otro en determinada cuestión. Sabemos que no se puede sacar ventaja de esa situación, sabemos de antemano que esa es la teoría, en la práctica muchas veces no es recíproca esa cuestión, pero pues ya depende de cada uno de los países miembros que lleguen a reclamar o lleguen a anteponer algún tipo de incongruencia dentro de los tratados internacionales. Entonces,
Es la fuente más importante del derecho internacional público, la cuestión de los tratados. También tenemos la costumbre, dice que en su carácter de fuente formal de normas jurídicas requiere la reunión de elementos objetivos y subjetivos. Dice, objetivamente, la costumbre consiste en la reiteración de una conducta, en una práctica repetida de actos u omisiones. Subjetivamente, la costumbre requiere la convicción de que esa conducta es obligatoria. Si no se produce esta convicción, se está en la presencia del uso o de una simple regla de cortesía internacional. Entonces, no confundamos la cuestión de la costumbre, hablando jurídicamente, obviamente en su carácter formal de normas jurídicas, a lo que es lo que platicamos anteriormente, simplemente la cuestión de la cortesía internacional. Son dos cuestiones totalmente diferentes. Obviamente la costumbre en determinado momento se considera una norma jurídica, la cortesía no, simplemente la cortesía se hace por diplomacia y obviamente en cuestiones de asambleas, de reuniones internacionales con los diferentes organismos, entre países también, etcétera, etcétera, etcétera. Les comenté anteriormente, en cuestión de costumbre más que nada, pues obviamente, perdón, en cuestión de cortesía, obviamente les comenté anteriormente lo que pasó con el mandatario que estaba anteriormente en Venezuela, Hugo Chávez, la descortesía que tuvo con la reina Isabel de Inglaterra. Entonces, pues no, a la reina, pues obviamente, pues la mayoría, pues le hacen reverencia, etcétera, etcétera. Simplemente es una cortesía internacional, no otra cuestión. Pues él dijo que no tenía reina, que no tenía por qué hacer ningún tipo de saludo, ningún tipo de reverencia en su momento. Entonces se toma como descortesía, o sea, esa es la cuestión. No afecta en otras cuestiones si en determinado momento hay una descortesía en ese aspecto. Simplemente se toma mal de parte de la diplomacia, de parte de los que estén en una asamblea o en una reunión, pero no debe de pasar más allá en su debido momento. Pero la costumbre sí, muchas veces obviamente la costumbre, como se toma la formalidad, pues en determinado momento, si se infringe esa costumbre, lleva a tener consecuencias, alguna sanción. ¿Por qué? Porque obviamente se está haciendo recíproca, es una cuestión que lleva un proceso que se va repitiendo comúnmente y lo hacen en este caso, obviamente como una norma de determinadas situaciones. Entonces no confundamos la cuestión de costumbre con la cuestión de cortesía internacional. De acuerdo al estatuto de la Corte Internacional de Justicia, se obtienen los datos siguientes, nos dice, es decir, es necesario probar que la costumbre es una regla obligatoria para las dos partes en conflicto. No bastaría que una de las partes de la controversia observara la conducta y la considere obligatoria, o sea, no nada más solo una de las partes. Es preciso acreditar que ambas partes practican la conducta integrante de la costumbre y que las dos la estiman obligatoria. Es necesario también probar que la costumbre tiene la característica de la continuidad, o sea que las partes en controversia han orientado en diversos actos u omisiones en el sentido de la regla consuetudinaria que se ha invocado. Dice, es necesario probar que la costumbre ha sido uniforme, o sea que la conducta y la convicción de la obligatoriedad de ella siempre se han producido en el mismo sentido. Entonces, en esta cuestión, pues obviamente no podemos anteponer o algún tipo de país o algún tipo de ciudadanos o personas, simplemente por el hecho de que yo tenga algunas costumbres, no las puedo anteponer hacia otras personas, no. Obviamente esta cuestión es recíproca, 2 personas, 3 personas, 4 personas, una comunidad, obviamente un estado, una nación que se asemeja a esa costumbre en determinado momento y obviamente pues siguen esa obligatoriedad. A lo mejor no es una ley, pero si ellos lo consideran obligatoria socialmente en ese aspecto. Entonces les ponía el ejemplo en esta cuestión de costumbre, que se ha dado una costumbre internacional
la cuestión del cubrebocas o con esta cuestión de la pandemia. Entonces, ¿qué es lo que pasa en ese sentido? Pues en todos los países se está utilizando. Es raro que no se utilice la cuestión del cubrebocas. A lo mejor no se estableció como ley el uso obligatorio de cubrebocas, a lo mejor no, ya depende de cada una de las personas, pero sí para la socialización, independientemente de los países, obviamente se está utilizando en el mundo, generalizado, o sea, se hizo costumbre esa cuestión, y ya muchas veces, ¿qué es lo que pasa cuando a lo mejor alguien va por la calle y pues han hecho videos y otras cuestiones de esta situación, dicen que alguien no trae cubrebocas, pues obviamente o sea, lo ve mal ya la sociedad, dice, ok, o sea, ¿por qué no trae cubrebocas? Puede infectar, etcétera, etcétera. Muchas de esas cuestiones, entonces lo ve mal. Entonces, ese se asemeja, es un ejemplo vivencial de lo que es la costumbre a nivel internacional. Ok, ¿alguna duda o comentario, chicos? Hasta aquí. Algo que quieran abarcar un poquito más en el tema de esta cuestión. Si tienen alguna duda, algún comentario. Ninguno, profe. Todo nada más que lo del cubrebocas es a la fuerza hay que usarlo para tomar medidas precautivas. Sí, eso es correcto. Sí, obviamente se utiliza para tomar por precaución más que nada y pues ya se generalizó a nivel internacional, pero no hay, o sea, no se ha hecho ley en ese aspecto, o sea, no dicen es obligatorio y si no lo traes, o sea, puede haber una sentencia, una sanción económica, privación de la libertad, etcétera. No hay así en ninguna parte del mundo. Lo usamos, obviamente se hizo costumbre por la cuestión de protección, más que nada en este aspecto. Sí, profe, ninguna duda tengo. Ok, correcto, Ito, muchas gracias. Dice que los actos u omisiones integrantes de la práctica, obviamente se denominan precedentes, que han de ser constantes y uniformes, además de ser probados. El elemento objetivo está en la expresión práctica y el elemento subjetivo está en la frase generalmente aceptada como derecho. Dice, los estados están representados por los jefes de estado, ministros del exterior, secretarios de relaciones exteriores, agentes diplomáticos y por los agentes consulares. Dice, entre los actos u omisiones de los órganos de los estados que pueden integrar la costumbre son, entre otros, los siguientes que voy a mencionar: la cuestión de comunicaciones oficiales, las instrucciones giradas a las representaciones diplomáticas, las instrucciones giradas a las representaciones consulares, las declaraciones ejecutivas realizadas para señalar una actitud internacional del Estado, actos públicos relativos a la política internacional o vinculados con el derecho interno, cuando demuestren una actitud de los órganos del Estado hacia la problemática internacional, la abstención de una actuación del Estado cuando se requiere oposición a pretensiones de otro Estado o problemática internacional, cuando permita la realización de actos en su mar territorial también. Es una cuestión importante también y lo vamos a ver más adelante. Dice la negativa de ratificación de un tratado proposición al texto del mismo es demostrativa de que no se acepta una norma de derecho internacional. La formulación de reservas en las que anuncia su punto de vista es demostrativa de la tendencia de un Estado frente a ciertas circunstancias del derecho internacional. Dice que por otra parte, también se debe mencionar que la costumbre internacional es una fuente de precisión por no estar escrita y por estar integrada de múltiples actos en este aspecto, y omisiones también. Dice, asimismo, solo puede ser delimitada en su contorno, dice, en su alcance, mediante un fallo jurisdiccional que lo ubique plenamente, y solo la Corte Internacional de Justicia tiene jurisdicción voluntaria. Dice, la costumbre puede ser general cuando la norma consuetudinaria
se ha extendido para la mayoría de los estados que forman la comunidad internacional y es regional cuando ésta solo se ha generado para los estados de cierta porción del globo. Pues obviamente tenemos la cuestión que a lo mejor en Europa pues se puede manejar alguna cuestión jurisdiccional como costumbre, pero nada más simplemente en Europa también puede pasar. En América pues obviamente tenemos otro tipo de costumbres que en determinado momento obviamente llegue, eh, llegue a solicitarse o llegue a ser como jurisdicción. Entonces sí se debe de tomar de antemano analizar esa situación dependiendo de la región obviamente geográfica de cada uno de los países que en su momento puedan apelar a un tipo de costumbre y también obviamente si pueda llegar a haber algún tipo de sanción en determinado momento por infringir algún tipo de costumbre, pues se puede llevar en este caso solicitar un fallo jurisdiccional ante la Suprema Corte Internacional porque en determinado momento a lo mejor pueden variar la cuestión de las costumbres, a lo mejor no es pues recíproca, no está considerada en determinado momento, a lo mejor algún tipo de país en una negociación, a lo mejor un país de Oriente contra Occidente, pues obviamente sabemos que las costumbres son muy diferentes en esa cuestión y a lo mejor si se infringe en alguna situación, pues llevaron en este caso una corte internacional para que no tenga reciprocidad y no afecte a alguna de las partes que en determinado momento tengan que beneficiarse en lugar de perjudicarse. Obviamente, pues aquí el fallo obviamente se va a dar en cuestión a una jurisdicción, a una norma jurídica internacional y en determinado momento también la Corte puede omitir la cuestión de la costumbre porque se va a pegar a hechos y se va a pegar a derecho directamente. Sabemos de antemano que el derecho se pega a hechos, no a palabras, o sea, son hechos, obviamente son pruebas reales de esa cuestión y obviamente no simplemente que dijo y que no hizo y que trató de hacer y que no trató de hacer, etcétera, no. Simplemente se apega a hechos y se apega a derecho constitucional también. Tenemos principios generales de derecho, nos dice que los principios son aquellas directrices o postulados producto de la reflexión lógica jurídica que orientan a la realización de los valores jurídicos, principalmente la cuestión de justicia, seguridad, bien común, orden e igualdad. Esos son algunos de los principios generales, apego al derecho internacional, donde se deslindan, obviamente, donde nacen, emanan la cuestión de las normas jurídicas internacionales. Dice que los principios generales de derecho son conceptos jurídicos fundamentales que tienen validez universal, se preservan a través del tiempo y del espacio y por lo tanto constituyen una fuente formal, es un ejemplo de fuente formal como lo vimos en la clasificación de las fuentes, es una fuente formal desde el momento que sirven de base a la creación de normas jurídicas. Van a orientar también al creador de las normas generales a especular sobre tales normas, en este caso, que es importante esa cuestión también, o sobre algunos problemas filosóficos jurídicos relacionados con ellos mismos. A su vez, que todo aquel que pretende enjuiciar la validez intrínseca de un precepto vigente, obviamente si hay cuestiones filosóficas, cuestiones de analistas, que interfieran en la cuestión jurídica, pues obviamente también todo eso se va a llevar conforme a principios. ¿Por qué? Porque obviamente deben de cumplir la justicia, seguridad y no simplemente la cuestión del punto de vista personal. Entonces va a someter pues obviamente a un análisis en determinado momento que se realice una hipótesis por alguna persona, algún pensador en cuanto a leyes y que exponga su situación, les ponga la situación a lo mejor de algunos países, etcétera, pues obviamente si se apega a estos valores, pues obviamente en determinado momento se va a analizar y se va a pretender enjuiciar obviamente la validez de ese pensamiento como ente social en determinado momento. Nos dice que también desempeñan una magnífica misión en la cuestión complementaria
del orden jurídico, ya sea nacional e internacional. Dice, los encargados de elaborar las normas jurídicas siempre incurren en omisiones y aún la inteligencia más imaginativa nunca podrá prever todos los supuestos que la realidad pueda llegar a presentar. Es aquí cuando los principios generales de derecho cubrirán los huecos dejados por los, en este caso, por los creadores de las normas jurídicas generales, independientemente de que estos creadores también les haya servido de fuente de inspiración los principios de referencia. Entonces, pues todo se va a someter en este caso a los valores. Obviamente todo es conforme a los principios generales del derecho que vimos anteriormente, que son conceptos jurídicamente fundamentados, obviamente, en la cuestión de valores, en la cuestión de recíproca de la interrelación entre, obviamente, la relación entre los países y, por ende, pues obviamente conlleva a la paz, debe llevar a la paz mundial, la paz comercializadora, en buenos términos y siempre cuidando, pues obviamente, como les he repetido, que no se vean beneficiados unos y perjudicados otros en determinadas situaciones también. Y esto nos conlleva a la cuestión de la equidad, que nos dice en el Estatuto de la Corte Internacional se otorga la opción de que la controversia sometida a este tribunal se resuelva conforme a las fuentes del derecho internacional o se resuelva conforme a la equidad, o sea, no, nunca buscando en este caso beneficiar y perjudicar en determinado momento a otro estado, un estado beneficiarlo y a otro perjudicarlo. Por eso uno de los valores es la justicia. Dice, la justicia es buena porque asigna a cada quien lo que le corresponde, así de simple, cada quien con su cada cual. Obviamente, si le corresponde una sanción, obviamente se va a sancionar si se cometió algún tipo de acto ilícito o infringió algún tipo de tratado, algún tipo de norma, etcétera, etcétera. Si no se cometió, pues obviamente no se tiene por qué juzgar en determinado momento. Dice que la equidad es mejor porque entraña la justicia del caso concreto, o sea, que la rigidez de la justicia pudiera ser inconveniente para las partes. En cuanto a la equidad, se pueden satisfacer los anhelos de esas mismas partes si se toma en cuenta las circunstancias peculiares del caso concreto al resolver sobre el mismo con una adaptación más minuciosa de los principios generales de derecho. El ejercicio de la facultad de la Corte para resolver conforme a la equidad está condicionado a que las partes así lo convinieren. O sea, simplemente es, obviamente, como lo comentamos anteriormente, si en determinado momento dice México, pues llevo a corte a Estados Unidos, ¿por qué? Porque en determinado momento Estados Unidos a lo mejor no está respetando alguna norma que quedó palpada, que quedó registrada en la cuestión de los tratados, del tratado internacional que tenemos con América del Norte. Si México pues los llevó a una Corte Suprema de Justicia Internacional y obviamente pues van a apelar a esta cuestión del sentido de la justicia y el sentido de la equidad, que obviamente se dictamine si se está en un error o no se está en un error. En la cuestión que comentábamos con anterioridad, que dijo Biden, que no se estaban respetando la cuestión del pago de la mano de obra de las empresas americanas aquí en México. ¿Por qué? Porque fabricaban exactamente lo mismo, misma marca, misma materia prima, mismo producto, mismos procesos productivos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues esa cuestión ya va a depender del país que en determinado momento se vea afectado, entre comillas, porque se ve afectado, pues una vez que la Corte Internacional así lo dice y así lo dictamina, y obviamente pues Estados Unidos tendría, si se da fallo a México, pues tendría que regular esa situación en determinado momento. Pero obviamente que las partes así lo consientan, en este caso, pues a lo mejor en el ejemplo que les puse, tanto que lo consientan México como Estados Unidos en su momento, y que se vayan a hacer apego, obviamente, a la sentencia y que que en este caso la Suprema Corte de Justicia Internacional asigne pues tanto a uno como a otro si así lo convinieren también. También nos explica, nos describe que el sometimiento a la equidad
en lugar de las fuentes, dice, previstas en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, tiene como razón fundamental la convicción de los estados partes de la controversia, de que la rigidez de las fuentes conduciría a resultados injustos respecto del caso concreto, prevaleciendo la particular sobre lo general. Es lo que comentábamos, o sea, simplemente se va a basar en base a estatutos y el que tenga la razón, la Suprema Corte se lo debe de dar. Simplemente no, aquí no entran intereses individuales, conveniencias, beneficios, etcétera, etcétera. Y aquí es un caso concreto en donde se va a dictar, obviamente, sentencia, se va a dar un fallo en un caso específico, un caso concreto de hechos, y obviamente va a prevalecer esta cuestión por encima del interés particular en determinado momento de un estado. Les decía, pues aquí, en este caso, si México, volvemos a esa situación como ejemplo, si México lleva a corte a Estados Unidos, pues se va a estudiar el caso de hecho, el caso concreto, específicamente por qué no se están cumpliendo, si así lo marcan los estatutos del TLC, el Tratado de Libre Comercio, por qué no se cumplen con esos estatutos. No importa si a Estados Unidos en determinado momento pues así lo ha convenido, porque pues Estados Unidos así está defendiendo a lo mejor las empresas de origen americano, etcétera. A la Suprema Corte no le debe importar esa situación. Simplemente se va a someter, se va a enfocar en el análisis del caso de hecho, lo que está afectando y lo que llevaron obviamente a controversia en esa situación, en esa índole. Ok, chicos, no sé si tengan alguna duda, algún comentario hasta aquí en relación a esta cuestión. ¿Dudas, comentarios? No, ninguno. Ok, Nathan, muchas gracias. ¿Dudas, Daniel? No, profe. Correctos. Ok, entonces proseguimos, chicos. Después vienen, obviamente, las decisiones judiciales, que nos dice que la jurisprudencia internacional va a constituir una fuente, obviamente muy importante del derecho internacional moderno, pero su carácter es más bien auxiliar, porque una sentencia internacional no puede apoyarse de manera única y exclusiva en un precedente jurisprudencial. Dice, las decisiones judiciales no son normas, pero son fuentes a las que se recurre para encontrar una regla aplicable. Entonces, dependiendo de las sentencias que se vayan dando también, pues obviamente se pueden tomar como caso recíproco para anteponer algún tipo de sentencia. Ok, chicos, se nos va a terminar el tiempo de esta segunda sesión. Muchas gracias por su participación. En un momento les mando el link para la tercera y última sesión del día. Gracias. Ahorita nos vemos un ratito más. Sí, profe. Ok, Ayton.